Yo apreté el gatillo. Pero no era un arma lo que sostenía en mi mano temblorosa. Era un fajo de escrituras amarillentas, manchadas por el tiempo y el sudor de mis palmas. Mi sobrino, ese bastardo ambicioso con sonrisa de tiburón, se rió al principio, pensando que era una broma de la vieja loca del lago. Pero cuando leyó las cláusulas finales, su rostro se descompuso como un castillo de arena bajo la marea. La casa no era suya. Nunca lo sería. Y todo su imperio de mentiras se derrumbaba en ese instante. Maté su sueño con tinta seca, no con balas. Pero el dolor fue el mismo, profundo, irreversible. Un eco de la traición que él me había clavado en el pecho años atrás. La casa del lago en las afueras de Ribadeo. En esa Galicia brumosa, donde el mar besa la tierra con furia contenida. Había sido mi refugio desde que mi marido, Javier, la compró en los 70. No era un palacio, paredes de piedra irregular, techos de madera que crujían como huesos viejos bajo el viento atlántico, y un porche que olía a sal y a recuerdos podridos. Pero era mía. Nuestra. Donde crié a mi hija Elena hasta que la leucemia se la llevó a los 28. Dejándome con un vacío que ni el tiempo ni el don gallego pudieron llenar. ¿Y dónde? 10 años después, mi hermana Carmen me suplicó que acogiera a su hijo, Rodrigo, cuando su matrimonio se fue al carajo por las deudas de juego de su marido. Por favor, Lucía, me dijo ella una noche de tormenta, con los ojos hinchados como ostras. Es un buen chico, solo necesita estabilidad. Tú tienes espacio, y él. Él admira tanto a su tío Javier. Mentira piadosa, o eso creí entonces. Rodrigo llegó con 18 años, mochila al hombro y esa mirada astuta que ahora reconozco como el primer signo de la serpiente. Era guapo, con el pelo negro revuelto y una labia que podía vender hielo a los esquimales. Estudió en Santiago de Compostela. Sacó una carrera en administración hotelera para modernizar el mundo. Tía, decía. Y pronto empezó a rondar la casa como un lobo oliendo carne fresca. Al principio, todo era idílico. Me ayudaba con el jardín, donde plantábamos hortensias azules que recordaban los ojos de Elena. Cocíamos empanadas en el horno de leña, y él me contaba historias de sus conquistas universitarias. De chicas que caían rendidas a sus pies. Yo, viuda y sola, me sentía útil de nuevo. Le di una habitación en el piso de arriba, con vistas al lago encomienda, ese espejo negro que reflejaba las nubes como almas perdidas. Esta casa es tu herencia, Rodrigo, le dije una vez, borracha de vino albariño. Pero prométeme que la cuidarás como yo. Él juró, con la mano en el corazón. Y yo creí en los lazos de sangre. Pero la sangre traiciona, y el dinero la tiñe de rojo. Todo cambió cuando Rodrigo se graduó y consiguió un puesto en una cadena hotelera en Madrid. Volví a los fines de semana, pero ya no con las manos limpias de tierra, sino con carpetas llenas de folletos. Tía. Es el futuro. Tu casa aquí, con ese lago. Podría rentar 500 euros la noche en verano. Imagina, turistas ingleses bebiendo en el porche, familias americanas posando para Instagram. Tú no tienes que mover un dedo, yo lo gestiono todo. Sonaba tentador. Lo admito. Mis pensiones de viuda apenas cubrían los impuestos, y el ayuntamiento de Ribadeo amenazaba con expropiar propiedades abandonadas. Pero algo en su tono me erizaba la piel, era codicia, pura y dura, envuelta en promesas. Insistió durante meses. Es por ti, Lucía. Para que no pases necesidades. Me llevó a cenar a un restaurante en A Coruña, con vistas al Atlántico, y allí, entre mariscos y cava, sacó los papeles. Firma aquí, y yo me encargo del resto. Seremos socios, 55 para mí, porque soy el que trabaja. No leí las letras pequeñas, ¿quién lo hace con la familia? Firme.
con el corazón ligero, pensando en las reparaciones que podría pagar para el tejado. Pero al día siguiente, cuando el notario me llamó un viejo amigo de Javier, con voz ronca por el tabaco, el mundo se me cayó encima. Lucía, ¿qué has hecho? Ese documento no es un poder de gestión. Es una cesión de propiedad a nombre de Rodrigo. Él es ahora el dueño legal. Si no actúas rápido, no hay vuelta atrás. El aire se me escapó de los pulmones como un puñetazo. Mi casa, el último pedazo de Elena, de Javier, en manos de ese sobrino. ¿Cómo? Recordé las noches en que él revolvía mis cajones por ayudar. Las llamadas a abogados que colgaba cuando entraba en la habitación. Había falsificado mi firma en extensiones de hipoteca. Había pagado deudas imaginarias para erosionar mi titularidad. Todo para esto, convertir mi santuario en un motel para extraños. Mientras él se embolsaba los beneficios y me dejaba en la calle. A mis 65 años. La rabia me consumió como un fuego gallego en la noche de San Juan. No lloré. No podía permitírmelo. En cambio, me encerré en el sótano, donde Javier guardaba sus papeles viejos, y empecé a desenterrar la verdad. Llamé al notario, al banco. Incluso contraté a un detective privado en Lugo, un tipo seco llamado Paco, con bigote de morsa y olfato para la mierda. Día tras día, las piezas encajaban. Rodrigo había estado desviando fondos de mi cuenta de pensiones, fingiendo reparaciones inexistentes. Había convencido a mi hermana Carmen de que yo estaba perdiendo la cabeza, senil, para que firmara como testigo en documentos que me despojaban de todo. Y lo peor, había vendido derechos de explotación a una empresa de Airbnb en Barcelona, planeando demoler el porche para añadir piscinas y jacuzzis. Mi casa, convertida en un circo turístico. La traición no era solo dinero, era un puñal en la familia. Carmen, mi única hermana, sabía algo y cayó por miedo a perder a su niño prodigio. ¿Cómo pudiste, Carmen? Le grité por teléfono, con la voz quebrada como una ola contra las rocas. Es por su futuro, balbuceó ella. Tú no entiendes lo duro que es el mundo. Pero yo sí entendía, el mundo es un lago traicionero. Y ellos me habían empujado al fondo. Decidí entonces, no habría balas. No policía, eso sería demasiado fácil. Demasiado limpio. Mi venganza sería lenta, como el avance de la niebla gallega, y cortaría tan hondo que Rodrigo sangraría por todos los poros. Empecé por lo básico, visité al abogado de Javier, un hombrecillo arrugado en su oficina de Viveiro, y le mostré las escrituras originales. Hay una cláusula oculta, me dijo, ajustándose las gafas. Javier la puso en el 78, por si algo así pasaba. La propiedad vuelve automáticamente a la familia si hay fraude probado. Pero necesitas pruebas irrefutables. Paco, el detective, las consiguió. Fotos de Rodrigo firmando cheques falsos en un bar de Santiago. Grabaciones de él jactándose con amigos, la vieja es pan comido, en un año. Vendo la casa y me largo a Ibiza. Incluso emails a la empresa de Barcelona, detallando cómo limpiaría el obstáculo que era yo. Cada descubrimiento era una astilla en mi corazón, pero también combustible para el fuego. Pasé noches en vela, bebiendo café negro y garabateando planes en un cuaderno raído. Toqué fondo una madrugada, mirando la foto de Elena en la repisa, ella, riendo en el porche con Javier, antes de que el cáncer la devorara. Valió la pena perdonarlo todo. ¿Hija? Susurré al vacío. La respuesta vino en forma de determinación fría. No más perdón. Solo justicia. El primer paso fue sutil, le pedí a Rodrigo que viniera al lago para discutir el negocio. Llegó en su Audi reluciente, con corbata floja y esa sonrisa que ahora me daba náuseas. Tía, qué bien te ves. El Airm va viento en popa, ya tengo reservas para julio. Lo invité a sentarse en el porche.
sirviéndole un tinto de la bodega de mi padre. Hablamos de tonterías el tiempo, los vecinos, hasta que saque el fajo de papeles. Firma esto, Rodrigo. Es solo una actualización para el seguro. Sus ojos brillaron, mordió el anzuelo. Garabateó su nombre sin leer, como siempre. Pero ese seguro era una demanda civil por fraude, notificada en ese mismo instante por un mensajero que esperaba en el camino. Su rostro palideció cuando lo leyó, demanda por usurpación de bienes. Pena, hasta 10 años y restitución triple. Esto es una broma, gritó, arrugando el papel. Eres mi tía. La familia no hace esto. Le clavé la mirada, la misma que usaba para espantar cuervos del jardín. La familia no roba, Rodrigo. La familia no mata de hambre a los suyos. Se marchó furioso, prometiendo abogados mejores, pero yo ya había ganado la primera batalla. El banco congeló sus cuentas al día siguiente, y la empresa de AIRM canceló el contrato cuando Paco les envió las pruebas. Carmen me llamó llorando, has destruido a mi hijo. Lucía. ¿Eres un monstruo? No, hermana, respondí con voz de hielo. Solo soy la que queda en pie. Pero la venganza no termina con papeles, se enraiza en el alma. Rodrigo contraatacó, difundió rumores en el pueblo, diciendo que yo era una loca paranoica, que había envenenado a Elena por celos, mentiras retorcidas que mancharon mi nombre en la cofradía de la Semana Santa. Los vecinos, esos hipócritas con rosarios en la mano, empezaron a evitarme en el mercado de Ribadeo. Pobre Rodrigo, trabajando tanto y la tía le da la espalda, murmuraban. El aislamiento me dolió más que los golpes de la artritis, pero lo usé como armadura. Me volví invisible, una sombra en mi propia casa, planeando el siguiente golpe. Contraté a un perito forense en Oviedo para analizar las firmas falsificadas. Costó una fortuna, vendí la joya de compromiso de Javier. Pero valió la pena, el informe era dinamita. Lo presenté en el juzgado de Lugo, y el juez, un tipo severo con toga negra, ordenó una investigación penal. Rodrigo fue citado a declarar, y allí, en esa sala fría con olor a cera y desesperación, vi su fachada resquebrajarse. Sudaba, tartamudeaba excusas, solo quería ayudar. Ella es mayor, confusa. Pero las pruebas lo ahogaban como el lago en crecida. Mientras tanto, la presión lo carcomía. Perdió el trabajo en Madrid, la cadena hotelera no tolera escándalos, y sus amigos lo abandonaron como ratas de un barco. Volvió al lago una noche de lluvia torrencial, aporreando la puerta como un poseído. Déjame entrar, Lucía, necesito hablar. Abrí, no por piedad, sino por curiosidad malsana. Entró empapado, oliendo a whisky barato, y se derrumbó en el sofá. Tía, por favor. Retira la demanda. No tengo nada. Carmen me echó. Dice que soy una vergüenza. Lágrimas reales. Por fin. No las de cocodrilo de antes. Por un instante, el viejo lazo de sangre tiró de mí. Le serví un té caliente, recordando las noches en que lo arrullaba de niño. ¿Por qué, Rodrigo? Porque me quitaste lo único que me quedaba. Él sollozó, confesando todo, las deudas de juego heredadas de su padre, la presión de impresionar a un mundo que lo veía como un perdedor, el odio sordo hacia mí por haber sido la favorita de Javier. Pensé que no lo notarías. Que eras débil. Débil. La palabra me quemó como ácido. No soy débil, le dije, levantándome. Soy el eco de todos los que me rompisteis. Lo eché esa noche, pero no sin plantarle la semilla final. Hay una forma de arreglarlo. Mentí. Firma esto, una confesión voluntaria. Y retiro todo. Otra vez mordió, desesperado. Pero esa confesión era una renuncia total a cualquier derecho sobre la casa.
más una indemnización por daños morales que lo dejaría endeudado de por vida. Al amanecer, se fue con el rabo entre las piernas, y yo cerré la puerta, sintiendo el primer alivio verdadero. El clímax llegó un mes después, en la vista oral del juzgado. El pueblo entero susurraba, hasta el cura de la iglesia parroquial había intentado mediar, hablando de perdón cristiano. Rodrigo entró con un abogado de 3 al cuarto, pálido como un fantasma. Yo, vestida de negro como en el funeral de Elena, me senté al frente, con Paco a mi lado como un guardián silencioso. El fiscal presentó las pruebas, transferencias bancarias, emails, el peritaje. Rodrigo balbuceaba, pero cuando el juez leyó la cláusula de Javier, esa joya oculta que exigía no solo restitución, sino la pérdida de todos los bienes adquiridos con fraude, el aire se espesó como niebla. Señoría, intervino el abogado de Rodrigo. Mi cliente actuó bajo coacción familiar. Mentira. Pero entonces vino el twist, el golpe que ni yo esperaba. Carmen, mi hermana, entró en la sala como un vendaval, con un sobre en la mano. Deténgase, gritó. Todos se volvieron. Ella, temblando, abrió el sobre, cartas de Rodrigo, no a mí, sino a ella. Cartas donde confesaba no solo el fraude, sino un secreto más oscuro. Él era el padre biológico de un hijo ilegítimo de su juventud, y había usado el dinero de la casa para mantenerlo oculto en Barcelona. Me chantajeaba, sollozó Carmen. Me dijo que si no firmaba, lo contaría todo. Pero ahora lo liberó. El tribunal estalló en murmullos. Rodrigo se hundió en su asiento, derrotado. El juez dictaminó culpabilidad plena, 5 años de prisión por fraude agravado, y la casa, mi casa, devuelta con intereses. Pero el verdadero precio fue en el alma. Carmen me abrazó al final, susurrando perdóname, y yo, por primera vez, sentí el peso de la victoria hueca. La venganza me había devuelto la propiedad, pero había destrozado la familia para siempre. Meses después, sola en el porche, miro el lago y pienso en Elena. La casa cruje de nuevo, solo para mí, y el viento trae ecos de risas pasadas. Rodrigo salió en condicional, un hombre roto que evita Ribadeo como la peste. Carmen se mudó a Portugal, huyendo de los fantasmas. ¿Y yo? Yo planté nuevas hortensias, azules como los ojos de mi hija, y juré no volver a firmar nada sin leerlo 2 veces. La justicia sabe a cenizas, sí, pero también a libertad. Y en este lago traicionero, eso es suficiente.